Buenas prácticas en la aplicación de las precauciones estándar en el quirófano. Vamos a conocer puntos de interés de estas buenas prácticas. Mantener un quirófano bien limpio, desinfectado, es esencial para protegernos todos nosotros y reducir sobre todo el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Debemos garantizar resultados óptimos en los procedimientos quirúrgicos, ofrecer seguridad a los pacientes y también es seguridad para todo el equipo quirúrgico. Nuestra profesora invitada, maestra Marta Asunción Huertas Jiménez. Hola, maestra. Hola, ¿cómo están? Un placer que esté con nosotros, Martita. Gracias igualmente. Muchas gracias por su invitación. Bueno, la maestra Marta es subdirectora de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y participó en la construcción de la norma oficial mexicana 045 para la vigilancia epidemiológica, para la prevención y control de infecciones nosocomiales, así como en la norma 022 para terapia de infusión y la investigación. Maestra, ha escrito varios artículos, libros y bueno, también en lo que es los paquetes preventivos, es pionera en este escrito, en esta norma que hay que aplicar, en estos paquetes que hay que aplicar para evitar infecciones. Maestra, pues hoy nos va a enriquecer con el tema de buenas prácticas en la aplicación de las precauciones estándar. Muy interesante y le agradecemos mucho que esté con nosotros. No, Pues al contrario, muchas gracias por su invitación. Siempre es un placer estar aquí con ustedes y que, bueno, que tengan esta consideración para mí, como bien dices, Lupita, pues ahora yo estoy con nuevas responsabilidades a nivel de subdirección de enfermería y ahora que, bueno, cumplo ya 100 días en esta actividad, veo aún más la importancia que tenemos quienes estamos en área gerencial para apoyar los programas de prevención y control de infecciones. Si aquí en el público presente hay, pues dentro de este gremio están área de jefes de enfermería, por favor apoyen las áreas de prevención y control de infecciones. Siempre es fundamental hacerlo y lo vimos ahora con esta pasada pandemia, porque es importante que estemos preparados con el tema de las precauciones basadas en la transmisión, de las precauciones estándar también, ¿verdad? Sí, nos inquieta mucho este punto, Martita, y por lo mismo habíamos comentado el diplomado de prevenciones en el quirófano, ¿sí? Que estamos organizando acá la federación y que bueno, Amexpe nos apoya, usted también es nuestra invitada estrella también para este diplomado y bueno, en su momento se los vamos a dar a conocer, muy interesante este diplomado. Sí. Preocupados porque quisiéramos infecciones cero, ¿verdad? Sí, pero bueno, no es a veces es difícil, pero no imposible, porque hay infecciones, por ejemplo, el torrente sanguíneo, que se ha demostrado que sí podemos llegar a cero, implementando diferentes prácticas, eso es lo importante. Bien. ¿Les comparto la pantalla? ¿Puedo ya compartir? Claro que sí, puede compartir. Sí, gracias, a todo el comité organizador, me da mucho gusto verlas. ¿Ya sí pueden ver aquí la pantalla? Sí, sí la vemos, sí. Ahí mejor, ¿no? Ya se amplió, muy bien. Sí, y se escucha muy bien. Perfecto. Pues el tema de las precauciones estándar parece mentira, pero es un tema que ya tiene desde prácticamente 1987 más o menos, y es un tema que permea poco en nuestro país. A pesar de que está en la norma 045, sigue habiendo un desconocimiento importante. En parte porque en las escuelas, tanto de enfermería como de medicina, no se habla tanto de este tema. Se tiene todavía como
las antiguas precauciones que se manejaban, se le siguen llamando precauciones universales, cuando en realidad esto pues ya tiene desde 1987 que pues ha cambiado. Y a mí pues me encanta hablar de ello, aunque les decía hace un rato, pues estoy ahora como subdirectora de enfermería. Para mí sigue siendo un compromiso, pues ahora es un compromiso mucho mayor, el estar permeando toda esta información de prevención y control de infecciones a nivel de la subdirección y el permearlo. Y pues es para mí un compromiso, además a nivel nacional e internacional, el que estos temas se permeen, porque pues en este desconocimiento nos lleva a omitir pasos, a omitir procedimientos o a redundar en algunos otros procedimientos y pues eso nos lleva a hasta bloquear camas, bloquear quirófanos, porque se piensa que si tenemos algún paciente con algún microorganismo infectocontagioso, pues no debemos de ocupar el quirófano o no debemos de ocupar la cama del paciente si esa cama fue ocupada por un paciente por clostridioides o bueno, con COVID también se tomaron precauciones en el quirófano, precauciones que no eran necesarias. Ahorita COVID se quedó, es parte de la agenda de muchos otros virus, microorganismos, y pues conviene que tengamos bien cimentadas las bases para saber cómo vamos a manejar a algún paciente que tenga algún microorganismo transmisible. Esta información, aparte de esta información, ya la he tomado del manual de OPS y de OMS, que se publicó en el 2020, donde precisamente habla de la prevención y control de infecciones ante este nuevo coronavirus y qué precauciones teníamos que tomar los trabajadores de la salud, así como el uso del equipo de protección personal. Nada extraordinario, sí es algo importante que lo tengamos siempre presente, y justo en los objetivos que yo he mencionado en otras pláticas aquí con ustedes. Siempre los programas de prevención y control de infecciones deben ser enfocados a bajar ese riesgo, el riesgo de transmisión de estos agentes patógenos que se transmiten por diferentes rutas, ya sea sangre, líquidos corporales, secreciones, y que muchas veces se toman medidas que no están demostradas científicamente como útiles, y que eso nos lleva, como lo decía hace un rato, a bloquear un quirófano por varias horas hasta que se hagan medidas extremas que no tienen ningún fundamento científico y que eso lleva a retrasar un procedimiento quirúrgico en un siguiente paciente. Debemos de desarrollar políticas y procedimientos que faciliten la implementación de estas estrategias. Y nosotros, como quienes estamos en altos mandos, debemos de permear estas políticas y apoyar más del 100% al personal que está en las áreas de prevención y control de infecciones. Tristemente, a mí me tocó ver diferentes áreas de hospitales de nuestro país donde solamente se contaba con una enfermera en prevención y control de infecciones. Se fortalecían otras áreas y se decía, bueno, la de control de infecciones propiamente no hace nada, y no es así. De hecho, en otros países como Chile, las jefas de enfermería, para ser jefas, tienen que hacer mínimo un diplomado en prevención y control de infecciones. En nuestro país no se piden estos estándares. Eso habrá que cambiarlo poco a poco, y pues me encanta que esta federación impulse la educación continua y permee estos conocimientos sin discriminar ningún tipo de especialidad, ¿verdad? Las precauciones estándar, un poco para aterrizar lo que es la parte técnica, pues son medidas establecidas que se usan para prevenir la transmisión de infecciones asociadas a la atención de la salud, y que estas además generan costos importantes en los hospitales, costos por estancia hospitalaria, la atención que conlleva por parte de enfermería, el uso de antimicrobianos, que además las infecciones se transmiten de paciente a paciente, del personal del paciente al personal de la salud,
del personal de la salud a los pacientes y además, pues lo mínimo que debemos hacer para reducir el riesgo de infecciones, el que implementemos estas precauciones. Deben ser parte de nuestros estándares. Hay hospitales en el país que todavía no conocen las precauciones, que no las identifican y que tampoco las aplican y tienen mucha utilidad. Las precauciones estándar surgieron como precauciones universales primero en 1985. Ya hace varios años luz, ¿verdad? Que esto ocurrió. Yo recuerdo en esta pandemia de VIH, que bueno, me tocó vivir esta pandemia, y en términos generales nos decían, solo hay que hacerse higiene de manos y ponerse guantes cuando se vaya a tomar una muestra de sangre, cuando se vaya a manipular sangre, líquidos corporales, pues hay que protegerse con guantes y bata para evitar el contacto. Más adelante se implementan las precauciones, cambian las precauciones universales por estas precauciones que se empezaron a llamar aislamiento de sustancias corporales, ya se aterrizan claramente en el 96 como precauciones estándar. Pero en este ínter se manejaban así, y quién no recordar cómo manejábamos las gasas o cómo se manejaba el conteo de gasas en el quirófano, muchas veces sin guantes. Se usaba una pinza, pero no se usaban guantes y hoy por hoy, pues quien hace el conteo de gasas tiene que usar guantes. Para ello tiene que usar, pues sí, claro, tapabocas porque es un quirófano todo el tiempo. Tiene que usar gogles o lentes de protección en el procedimiento quirúrgico y cosa que no se lleva a cabo. Esto pocas veces se aterriza en los quirófanos. En el 96, además de que ya se aterrizan bien las precauciones estándar, se manejan las precauciones basadas en la transmisión. Y esto quiere decir que se basan en la ruta de transmisión de los microorganismos, como se hizo por COVID. Cuando llegó COVID a nuestro país en febrero, 28 de febrero del 2020, pues no se sabía mucho al respecto. Llevaban diciembre, enero, febrero, que en China había empezado, se había registrado el primer caso, los primeros casos, y veíamos en los medios cómo el personal se protegía de la cabeza a los pies con estos trajes tipo astronauta. Y así los estaban manejando. Entonces, en nuestro país se imitó mucho esta conducta, porque no se sabía que si la ruta era gotas, que si aire, que si contacto, que protege. Bueno, ante una pandemia se vale implementar pues este tipo de precauciones, pero una vez que se sabe la ruta de transmisión del microorganismo, se tiene que desescalar para evitar la transmisión de otro tipo de microorganismos y provocar infecciones. Las precauciones estándar, como su nombre lo indica, pues es en general las medidas que tenemos que aplicar en todas partes del hospital y por ello en el quirófano no es la excepción. Las debemos de aplicar todos los trabajadores de la salud durante la atención a los pacientes, incluyendo pacientes, las visitas, la higiene respiratoria o la etiqueta respiratoria. Tiene que permear un clima de seguridad. Esto debe de servir para ayudar a mejorar el apego y así reducir riesgos posteriores, como el ejemplo que les ponía de se estuvo utilizando un traje blanco como de astronauta, le decíamos, y eso pues sí conlleva un riesgo de transmisión de otros microorganismos. Se tiene que tener el equipo necesario para el personal. Contar con guantes, con bata de algodón, con tapabocas, aunque haya ya terminado la pandemia, con soluciones desinfectantes, es responsabilidad de los que lideramos al grupo. No es responsabilidad exclusiva del área de epidemiología. Todos tenemos que estar comprometidos en ver que se cuente con lo necesario, con lentes de protección, con caretas. ¿Para qué? Para que el personal tenga lo necesario para protegerse. Esta es una imagen de las precauciones que en su momento, bueno, las trabajé en el equipo de epidemiología.
ahora pues ya liderado por la maestra Alma Rosa. Seguramente más adelante se reajustarán estas precauciones, pero bueno, es un ejemplo de que ustedes pueden tomar de aquí lo que sea de utilidad. El enfoque es que estemos protegidos los trabajadores de la salud para disminuir el riesgo. Pensemos que vamos a tener más pandemias. Cuando empezó la pandemia, se reprogramaron o se suspendieron muchos procedimientos quirúrgicos y se publicaron medidas para manejar pacientes quirúrgicos en el quirófano. O sea, cómo tenían que entrar. Y de estas medidas lo que se dijo es que todo paciente que entrara a cirugía tenía que tener un hisopado. Ahora esto ya se debe de dejar de hacer, porque la pandemia ya terminó. Entonces tenemos que usar las medidas generales, que son higiene de manos, uso de guantes, seguir usando nuestro tapabocas, simple y sencillamente, porque estamos en un quirófano. Tenemos que recuperar todas las buenas prácticas para los quirófanos, usar lentes de protección durante el procedimiento. La enfermera cuando está instrumentando, cuando está circulando, la enfermera que apoya en procedimientos de anestesia, o si ya hay enfermeras especialistas en anestesiología, que hasta donde yo sé en México no contamos con ellas. También debemos de cuidar que el personal se proteja y predicar con el ejemplo, sin dejar a un lado las medidas de prevención de infecciones del sitio quirúrgico. Desde luego, no reencapuchar. Y bueno, ya hay dispositivos que nos ayudan a desensamblar las agujas o desarticular las hojas de bisturí para reducir riesgos. Siempre es importante tener en cuenta estas premisas. Ya lo dije, hay que asegurarnos de contar con lo necesario para favorecer la higiene de manos. No es un programa de prevención y control de infecciones, es un programa institucional. Tenemos que asegurarnos que tengamos lo necesario: agua limpia y segura, jabón, no en jaboneras rellenables, toallas desechables, no la toalla de tela, no el camisón del paciente, soluciones base alcohol en dispensadores no rellenables, también es importante. Asegurarnos que esas soluciones base alcohol tengan una concentración mínima del 61% como mínimo. Hay que asegurarnos de que esto, si se dé, son las premisas que tenemos que tener. La higiene de manos es un componente principal de las precauciones estándar. Si no nos aseguramos de que en el quirófano el personal cumpla con este procedimiento, no estamos cumpliendo con las precauciones estándar. Es la estrategia más importante en el control de infecciones. Reduce la transmisión de estas infecciones de empleados a pacientes, de pacientes a empleados, de empleados a empleados y de pacientes a pacientes. Si el personal que recibe al paciente en el transfer toca al paciente que va a entrar al procedimiento quirúrgico y no se lava las manos o no se las desinfecta, no está cumpliendo con las precauciones estándar. Y es uno de los elementos importantes como prevención de infecciones. Y lo vimos. Vimos que en la pandemia de influenza hasta un 90% del personal se hacía higiene de manos. Y lo vimos en COVID. Un apego impresionante a higiene de manos. En cuanto empezaron a bajar los casos, el apego a este procedimiento se fue dejando poco a poco hasta llegar ahora a un porcentaje de apego del 40%. Y quienes están aquí, que son en su mayoría, supongo, enfermeras, enfermeros del grupo de quirófano, pues tienen que asegurarse que el personal cumpla con esta medida. Hay muchos estándares de seguridad para mejorar la calidad de atención del paciente del quirófano que tenemos que trabajar en el quirófano. Y como líderes lo sabemos que se tiene que cumplir. Cuando hacemos el procedimiento con higiene con agua y jabón, no es una higiene de manos, no es un lavado quirúrgico de manos el que vamos a hacer, ese lo hace el personal que va a instrumentar. El personal que está circulando o que está apoyando en las demás actividades, en los demás procedimientos, tiene que lavarse las manos al entrar al quirófano. Y se nos ha olvidado que tiene que ser así.
se tiene que implementar un líder de higiene de manos en el quirófano para que esté monitoreando el apego al mismo y no se está cumpliendo con ello. Hay diferentes estrategias para favorecer la higiene de manos, y entre ellos ustedes lo ven aquí, cuáles o cuántos productos con cuáles productos podemos contar para el procedimiento, por lo que tenemos que favorecer que se tenga todo lo necesario. En estas precauciones, las buenas prácticas al implementar las precauciones estándar en el quirófano, tenemos que adoptarlas como medida con el uso del equipo de protección personal. Y aquí va de la mano cómo tenemos que evaluar la exposición a las sustancias corporales y a las superficies contaminadas. Antes de cualquier actividad, esto tiene que ser una rutina, así como el checklist que hacemos o la hoja de cirugía segura, el tiempo fuera, así como hacemos el conteo de gasas, el uso de las precauciones estándar tiene que ser parte de nuestra actividad diaria. No me gusta llamarlo de rutina porque luego de rutina se nos olvida, pero sí debería de ser como parte de nuestra actividad diaria. Tenemos que aprender a seleccionar qué equipo de protección personal tenemos que usar y para ello tenemos que evaluar el riesgo. Cómo está indicado durante la atención del paciente y el manejo de sangre, líquidos corporales y secreciones. Eso es muy importante. Si usamos guantes limpios, que estos no tienen que ser estériles para el conteo de las gasas, porque las gasas tienen sangre. Si usamos la bata limpia, esta no tiene que ser estéril, que tiene que ser impermeable o no, lo tenemos que valorar. El uso de la máscara o la protección ocular o la protección facial, también tenemos que hacerlo. El uso de los guantes. ¿Cuándo los vamos a utilizar? Ya lo he mencionado. Y vimos que en la pandemia pues se usaban guantes para todo, hasta para ir al súper. Veíamos cómo pues la gente conducía con los guantes puestos por el miedo que se tenía. Desde luego que esto no tiene que ser así, pero sí tenemos que seleccionar bien el momento en el que vamos a usar los guantes. A veces la parte de ciertas categorías, ejemplo, anestesiología, portan los guantes para todo, y lo mismo a un procedimiento limpio que un procedimiento contaminado. Pues quienes estamos o están en el quirófano tienen que cerciorarse que esto no ocurra y tienen que cambiarlos entre cada procedimiento, incluso en el mismo paciente. N cantidad de guantes se tienen que usar, pues no hay de otra, hay que aplicar estas medidas. Desde luego que no sirve el que se estén lavando los guantes o el que se estén desinfectando. Y también desinfectar las manos después de terminar el procedimiento. Es importante seleccionar bien cuándo debo de usar guantes estériles y cuándo no es necesario que utilice guantes estériles. Esta imagen a mí me encanta. La tomé igual de este manual de PAHO, de prevención de infecciones en COVID, y habla precisamente de cómo tenemos que aplicar el riesgo, el tipo de interacción que tengo con el paciente, la cantidad de flujo corporal que se genera y el modo de transmisión de la enfermedad. Y vienen los puntitos, de hecho, de menor a mayor. ¿Cómo evaluamos el riesgo? Si yo voy a tomar una muestra de sangre, tengo que ponerme guantes, lavarme las manos y ponerme guantes. Si voy a tomar una muestra de orina, también. Pero si voy a tomar una muestra de sangre en un paciente que además tiene diarrea, ¿qué otras medidas de protección tengo que tomar? Además de lavarme las manos, ponerme la bata y ponerme los guantes, pues tendría que usar esas tres cosas porque voy a estar en contacto con un paciente con diarrea. Si yo voy a tomar una muestra sanguínea en un paciente con diarrea aguda y con tuberculosis, yo necesito proteger mis vías respiratorias, ¿no? Porque es un paciente con tuberculosis, pensando en que fuera un paciente con tuberculosis pulmonar.
eso es necesario protegernos, proteger las vías respiratorias, protegernos las manos para el contacto con sangre o en este caso con las heces y usar la bata. Entonces mi riesgo lo evalúo y lo extrapolo de esta forma. No se menciona en ningún lado que yo tenga que usar un protector de calzado. De hecho, los protectores, los calzados en los quirófanos ya no deberíamos de usarlos, generamos mucha basura. Y esta federación entre sus políticas está el cuidado del ambiente. Entonces, deberíamos de promover el uso de calzado exclusivo en el quirófano, más que la protección de calzado o el uso de tapetes pegajosos. Tendríamos que promover otro tipo de estrategias con evidencia científica. Lo mismo para la bata. Tendríamos que usar bata de algodón. Es importante más que bata desechable por toda la contaminación que generamos, y lo vimos en la pandemia, toda la basura que generamos de ropa desechable. A veces es necesario usarlo, pero no siempre. Y hemos demostrado que el uso de las batas de algodón contribuimos muy bien en la reducción de basura al ambiente, y que pues es una excelente protección para el riesgo de microorganismos transmitidos a través del contacto. Antes de la pandemia en el instituto, nosotros dejábamos colgada la bata. Ahora la bata se queda en un carro especial para el uso de la ropa, de las batas, y se utiliza una vez, se deposita en un cesto para que se vaya a la lavandería, y pues están circulando en promedio unas 1,500 batas en estas, por turno más o menos lo que circula. Porque pues somos un hospital de tercer nivel y tenemos un alto número de pacientes con precauciones basadas en la transmisión por contacto, entonces el personal requiere del uso de una bata. En las precauciones estándar también viene el uso de las precauciones al manejar objetos punzocortantes. A veces los trabajadores de la salud pensamos que somos infalibles y somos falibles, o sea, podemos fallar, nos podemos accidentar. Puede haber seroconversión de hepatitis B, C, VIH, y más de 20 patógenos pueden ser transmitidos por la sangre. Entonces tenemos que pensar que somos vulnerables, que nos podemos contagiar también de tuberculosis, entre algunos otros patógenos. Y bueno, en la pandemia de COVID-19 hubo quien se contagió en el hospital de COVID. Una gran mayoría, el contagio ocurrió en la comunidad, pero otro número sí ocurrió transmisión nosocomial. Tenemos que usar guantes cuando vamos a tomar una muestra de sangre, no reencapuchar, no quitar la aguja con las manos directamente, hay que desensamblarla para evitar tener cerca la aguja y evitar exponernos. Ya lo mencionaba, las precauciones que tenemos que tomar de vía respiratoria, y ahorita las medidas que se están tomando ya en esta etapa post-COVID. Tenemos que seguir usando cubrebocas, se ha dejado como obligatorio en los hospitales. Si vamos a tener contacto con los pacientes, hay que usar el tapabocas. En el quirófano, pues obviamente es impensable que la gente pudiera andar sin tapabocas. Lo que hay que promover es que se use pues tapabocas que cubra la barba, porque a veces la barba no está cubierta y pueden caer las vellosidades al sitio estéril, y eso sí está demostrado científicamente que puede contribuir a las infecciones asociadas al procedimiento quirúrgico. Si es necesario recordar que el personal que presente síntomas respiratorios tiene que acudir a revisión. ¿Para qué? Pues para disminuir este riesgo de contagio. Sí, el cubrebocas debe de seguir siendo una responsabilidad de cada uno de nosotros, que nos lo pongamos, que tengamos que proteger a las otras personas de la generación de gotas de saliva, que los familiares, los pacientes tengan todavía su cubrebocas, que no lo traigamos ahí pues como
como mal colocado, que se valore bien, como el ejemplo que les puse, si el paciente tiene sospecha o diagnóstico de un patógeno transmitido por vía aérea, pues tenemos que usar un respirador, porque bueno, en COVID se dijo, ¿no?, que en áreas donde no se cuenta con una presión negativa, sí tenemos que proporcionar al personal respirador. ¿Por qué? Porque no hay una zona de extracción y sí puede haber mayor acumulación de aerosoles. Lo mismo puede pasar con varicela, con sarampión o con tuberculosis. Eso es importante mencionarlo. Hay una guía nacional. La imagen cambió, ustedes la pueden buscar en la página de la Secretaría de Salud, donde vienen todas las recomendaciones acerca del uso de estas precauciones. En el quirófano ya no debe de existir esta parte, este falso concepto de como no me dijeron qué diagnóstico tiene el paciente, no me protegí. Las precauciones estándar deben de servirnos para que estemos protegidos ante cualquier patógeno. No debemos de seguir utilizando el falso o el antiguo, mejor dicho, antiguo concepto de la sala es una sala contaminada. Yo la semana antepasada presenté algo relacionado a la estandarización del manejo de la sala séptica en la plataforma de Ciensavi, ahí se quedó grabado, porque me preguntan mucho, bueno, es que tú lo dijiste, pero no hay nada en la Secretaría de Salud. Ya está en la página de Ciensavi. Hago un poco aquí la referencia de la página de Secretaría de Salud, donde yo menciono que no debemos de seguir usando la sala contaminada como una sala séptica, como un caso séptico, y mucho menos tenemos que bloquear el quirófano por 1, 2, 3, 4 horas un turno hasta que alguien descontamine o aplique o fumigue con algún desinfectante. ¿En qué casos usamos? Se generan aerosoles, estos son algunos ejemplos, vienen en esta guía, lo pueden checar con más calma. Viene esto también en la guía. El uso del respirador es como un traje a la medida, depende del rostro de cada quien, del tamaño, de la forma, si la cara es un poco alargada, qué tipo de respirador tenemos que utilizar. Y por eso es importante evaluar el respirador que requerimos antes de que yo empiece a que pueda usar un respirador indiscriminadamente. En cuanto a la prueba de sellado, pues hay muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta. Si hay un paciente que entra a una lobectomía por tuberculosis, porque está abscedado ya, está ahí la caverna propiamente, el personal tiene que usar un respirador para ese procedimiento quirúrgico. Y si en el caso de que hay personas que tengan barba, pues tienen que saber que la barba no les va a hacer un sellado, que a veces si hay una recién colocación de un piercing, pues puede infectarse porque se genera vapor. Ya cuando hizo bien la cicatriz no hay problema al respecto, pero depende también de la localización. ¿Por qué? Porque eso puede hacer que no selle perfectamente el respirador. Se tiene que corroborar que no haya fugas, que se haga bien este colapso del respirador para saber si está o no siendo compatible y si funciona o no. Se tiene que evaluar si el respirador es compatible con lentes, con gogles, con careta. Eso es más que necesario saberlo y evaluarlo. En el quirófano prácticamente el personal tendría que estar todo el tiempo ya lo dije, con cubrebocas o con respirador, con lentes de protección o careta durante el procedimiento quirúrgico, porque se generan muchas salpicaduras. Y bueno, no sé qué sigan usando en sus instituciones para visualizar el conteo de las gasas. Sí me encantaría que me retroalimenten en el chat qué es lo que utilizan, cómo llevan el conteo y cómo se protegen ustedes para el conteo. No es suficiente a veces una pinza porque a veces puede haber lesiones en las manos
y pues puede haber movimientos involuntarios, ejemplo, se me cae la pinza con toda la gasa y lo detengo y puede llevar al contacto con la gasa con sangre. Tenemos que considerar todos estos aspectos, estas directrices que vienen en la guía. Chéquenlo, por favor. Ya hay muchas herramientas a nivel nacional en las que pueden ustedes tomar medidas apremiantes para los procedimientos quirúrgicos. Jefes aquí que presentes del quirófano implementen todas estas estrategias. Hay muchos modelos de respiradores, no hay ningún compromiso comercial en lo que aquí les muestro. Esto se encuentra en la red. Nada más cerciórense que no usen KN95 de estos con válvula, porque esos pues son respiradores que protegen a la persona, pero no protegen a quien lo trae colocado, pero no a al resto del equipo. En cuanto a cómo desinfectar el equipo de protección personal, y aquí viene en función de las buenas prácticas. Si yo uso lentes de protección, lo mejor es lavarlos con agua y jabón y aplicar un desinfectante de baja concentración para que no se vaya opacando. Y si uso una careta también, limpiarla con agua y jabón y dejar que seque. Esta careta puede y debe ser de uso personal. Si se cuenta con el equipo en el quirófano, pues está bien pues hacerlo para todos. En las precauciones estándar también viene la limpieza ambiental. Ojo, es parte del procedimiento de las precauciones estándar, la limpieza ambiental. Se tienen que contar con políticas y procedimientos donde se establezca esta limpieza de las áreas. Es parte de las precauciones estándar, si vamos a implementar o no limpieza de superficies de alto toque. Sería muy bueno tenerlo en sus quirófanos, vigilar que se apliquen, que se tenga la técnica de limpieza y desinfección del quirófano con la técnica de triple balde. También está en las guías. Se tiene que aplicar la cédula de verificación de la limpieza y desinfección de áreas. Se tiene que corroborar el uso del hipoclorito de sodio y la dilución del mismo. En este equipo para la atención de los pacientes, que es el oxímetro, si usamos estetoscopio, todo lo que uso para atención de los pacientes, los descansabrazos, pues al final del procedimiento se tienen que limpiar y desinfectar. Se puede hacer una superficie de desinfección de superficies, perdón, una limpieza de superficies de alto toque entre cada procedimiento quirúrgico. Eso es importante implementarlo, pero como ejemplo viene aquí algunas cosas de las que se tienen que desinfectar con toallas de hipoclorito de sodio o peróxido de hidrógeno activado o con hipoclorito a baja concentración de 1000 a 1500 partes por millón para que se tenga que estar desinfectando todas estas superficies. Los botones con los que abrimos las puertas de las salas se tienen que estar desinfectando, los carritos, todo esto es parte de las precauciones estándar. Desde luego el traslado y manejo de la ropa, que se cuente con un recipiente para la ropa limpia, otro para la ropa sucia, donde se establezcan todos estos procedimientos y se cuide que no haya contaminación cruzada. También en cuanto a la eliminación de los desechos, basado en la norma 087 y la norma 045. En el quirófano, pues también, si tenemos insumos o material o ropa con un 75% impregnado de sangre, pues tenemos que usar bolsa roja. Y si no es suficiente con utilizar bolsa blanca. Se tiene que cerciorar de contar con los recipientes para objetos punzocortantes. El uso del desinfectante para el calzado no funciona. Sí es necesario
que se cuente con calzado exclusivo para el quirófano. La protección del calzado ya no deberíamos de usarla. A veces hasta se generan accidentes cuando el calzado no tiene la parte antiderrapante y podemos contribuir a disminuir más la contaminación ambiental. Eso es importante mencionarlo. Y en conclusión, pues sí tenemos que promover un clima de seguridad basado en la aplicación de las precauciones estándar. Adóptenlas. Si aún no las tienen en el quirófano, adóptenla. Si necesitan que se les dé una plática en cada hospital, con gusto apoyamos por acá. O bueno, la ventaja es que queda la plática grabada, que ustedes la pueden transmitir y luego ya nada más hacer la conexión para las preguntas, ¿verdad? Que sean necesarias. Estas precauciones estándar deben ser lo mínimo que utilicemos en los hospitales para dar esta atención. Viene, de hecho, en los estándares y cada vez se amplía más en las acciones esenciales para la seguridad de los pacientes, que se van ampliando estas medidas. La evaluación del riesgo es fundamental. Sí es necesario que se evalúen muy bien estas líneas de acción, líneas de protección, y que además pues se tienen que aplicar con todos y cada uno de los pacientes que acuden al procedimiento quirúrgico. Adóptenlos, son medidas que además podemos ir trabajando, que ante otra pandemia el personal ya va a estar familiarizando con el uso de las precauciones, de este tipo de precauciones estándar. Hay un tema muy amplio de precauciones basadas en la transmisión. Bueno, estos son mis correos electrónicos. Con gusto estoy para servirles. Ahorita estoy como pues contestando más el correo institucional por las razones que ya mencioné al principio de la plática, pero bueno, escríbanme con toda confianza y pues espero que tengan pues muchas preguntas o comentarios, ¿verdad? También que haya debate. Nuevamente, muchas gracias por su invitación. Muchas gracias, excelente tema. Para todos, muy buen tema. Sí, son los comentarios y felicitaciones. Tuvimos de muchos lugares, ¿verdad? Y hay preguntas por ahí. Sí, gracias, Marta. Muchas gracias, maestra. No, de qué, con mucho gusto. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos que apegarnos a estas recomendaciones. Es de vital importancia. Sí, exacto. Tenemos que... Bien. Buenas noches, excelente ponencia desde Quito. Uy, le mandan muchas felicitaciones desde muchos lugares del país y del extranjero. Muchas gracias, muchas gracias. Ginita. Sí, pues como siempre, maestra Marta, es un placer tenerla aquí en la FEMEC y escucharle todas sus buenas aportaciones para la seguridad de nuestros pacientes y de nosotros mismos también. Y bueno, hay varios comentarios, quisiera empezar por esos antes de que se me pase, sobre cómo se maneja lo de las compresas. Ya ves, maestra, que preguntabas cómo se le hacía. Aquí tengo varias, dice, María nos dice, de yo laboro, mis compañeras usan guantes o pinzas para el conteo de gasas. Patricia Guerrero, se colocan sobre el campo no estéril, el circulante las toma con una pinza y guantes y además se anota en una planilla. Héctor nos dice, para el conteo de gasas usamos solo guantes. Judy dice, aquí en mi unidad tratamos siempre de usar guantes para el conteo de gasas y compresas. Entonces, sí hay la protección. Yo había escuchado en las recomendaciones de la ORN para el conteo de las gasas, maestra Marta, que no se deberían de colocar en el piso. Yo creo que esa es una tarea que tengo para que no se colocaran, o sea, ver la manera de, no sé, en las tinas, de la manera, pero pues es importante también tener que la quirúrgica tenga visible las compresas, Claro, ¿verdad? pues hace muchos años o no muchos se manejaban los famosos tendederos, ¿no? Y de pronto se dejaron de utilizar, no sé qué ocurrió, pero eran muy útiles para tener visibles las gasas, ¿no? Porque recordemos que también textiles, objetos en cavidad son eventos adversos. Claro, es muy importante.
Entonces ahí tenemos que investigar, ¿verdad? ¿Cuál es la técnica Claro, correcta para claro. ese conteo? Maestra Maestra, Isa, sí, sí, adelante. al respecto, bueno, hay dos principios que debemos seguir en la unidad quirúrgica, que es confinar y contener y, bueno, evitar derrames. Para tal efecto, se recomienda poner las compresas en las correderas y utilizar siempre el aspirador. De esta manera, pues, facilitamos que toda la succión sea efectiva. Por otra parte, en el protocolo del recuento quirúrgico, pues sí, sería una buena tarea implementar o hacer como usted lo menciona. Sin embargo, la realidad es que lo deberíamos hacer sobre un campo impermeable, una bolsa o algo, para evitar derrames en el piso. En el piso. Ajá, de la manera en que, bueno, evitemos transmitir mediante las botas o el calzado estos microorganismos patógenos hacia otras áreas. Ajá, entonces la recomendación es hacer el recuento, como lo dijo la maestra Marta, utilizando nuestras medidas de precaución y además sobre un impermeable utilizando nuestros guantes, porque es importante separarlas de una en una y clasificarlas de acuerdo a los procedimientos o protocolos que estén establecidos en cada unidad o en cada hospital. Entonces, en mi hospital, por ejemplo, las marcamos de 5 en 5, pero en sistema de paloteo, es decir, 4 y una atravesada. Y se facilita el recuento también visual para la enfermera quirúrgica, el anestesiólogo que evalúa el sangrado y para el resto del equipo que sin duda también deberían involucrarse en este proceso, en este protocolo. Entonces sí es muy importante esas palabras de confinar y contener o evitar derrames utilizando un campo impermeable para sobre él extender las compresas. Gracias. Sí, exactamente, excelentes comentarios, totalmente de acuerdo. Así es. Gracias, maestra. Bien, maestra, hay Helen, acá en el área de preguntas y respuestas, fue de las primeras que pregunta, dice, buenas noches, ¿a qué se refiere con jaboneras no rellenables? Sí, pues son jaboneras que en general hay como en muchas instituciones, que viene el depósito y entonces solamente de un recipiente grande, de un galón, se rellenan. Y la jabonera recomendada es la que viene en cartucho, que trae como un dispositivo de látex que al acomodarlo en la jabonera uno solo presiona y cae el jabón. O a veces hay como automáticos, ¿no? Sí. Entonces, la jabonera rellenable es muy difícil que se cuente con, o sea, se contamina más fácilmente. Así es. Porque solo se rellena y no se lava. Exacto, eso también ya lo vimos en una de nuestras conferencias, ¿sí? Porque se sedimenta, se va sedimentando y también los gérmenes van proliferando ahí también. Recuerden que también se hacen resistentes algunos de ellos. Esos contenedores no se lavan. lavar. Así es. Se deben de lavar antes de rellenar. No se desinfectan. Se colonizan. Pero cuando menos deben de estar bien lavados y no lo hacen, van Es rellenando. muy difícil implementar lavado porque, o sea, por la parte donde sale el jabón es muy pequeña, entonces estar esperando a que se termine de drenar, se tendría que lavar y desinfectar antes de rellenar y eso es muy, muy complejo. Entonces, por eso la norma 045, si mal no recuerdo, dice no jaboneras rellenables y hay muchos hospitales donde se hace. Entonces eso hay que ir trabajando esta parte para que no se estén rellenando. Luego le mando una foto, maestra, para que vea, mañana se la mando, para que vea en las condiciones que tenemos nuestras jaboneras. Me imagino, pero pues hay que hacer todo para que se Mucha cambie. creatividad. Sí, así es. Claro. Sí, mándame la Mejorar foto. la gestión. Sí. ¿Mucha qué? ¿Decías, Isa? ¿Mucha qué? Mucha creatividad, demasiada, pero necesitamos fomentar las gestiones, las buenas gestiones, ¿no? Claro. Para que esas buenas prácticas sean efectivas, sean aplicables.
Sí, claro, por supuesto. Ujú. ¿Tienes alguna otra pregunta, maestra? Isa. Creo que aquí yo veo Por una ahí hay, Sí, perdón, aquí hay ajá, varias. ajá, el uso sí, del hay gorro de varias. tela también debería ser incluido. El problema es que el personal no lo lava, no lo lave. El gorro desechable también genera contaminación y la realidad, aún como gorro desechable, el personal tiene cabello fuera del mismo. Bueno, ya hay artículos de hace como 5 años o más que habla acerca de el uso de gorro de tela. Sí se puede usar. Sí tendrían que implementar una política y de hecho, pues a veces hay gorros que no te alcanzan a cubrir todo el cabello, pero se puede poner doble gorro para que cubra bien el cabello y establecer como un rol de colores de gorro, por ejemplo, o de figuras. O sea, el personal hasta se siente más a gusto trayendo su gorro propio, membretado, no sé, o sea, con el nombre de la persona, de la enfermera. Entonces sí sería una buena medida que lo implementen. Nosotros ya tenemos un rato permitiendo que el personal use gorro de tela. Maestra, nosotros así, Pues veíamos, ajá, ahí hacemos algo de diferencia con ustedes porque sí, sí, hemos pugnado aquí en la FEMEC porque se use el desechable, más que todo porque los gorros no se cambian, o sea, al siguiente día vuelve a ser el mismo, al tercero, cuarto, quinto día es el del martes, entonces, de Se preferencia, si guardan en el tenemos, locker. se guardan en el locker, sí, no sé qué tanto Eso. tiempo regresas de vacaciones y te los vuelves a poner. sí, Recordemos Entonces, que hay, ajá, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero recordemos que hay evidencia científica al respecto. Entonces, vayámonos a la evidencia científica, de acuerdo a la categoría 1A, o sea, ese tipo de evidencia científica, porque a veces decimos, bueno, no uses, no sé, tal dispositivo pensando en que vamos a favorecer la reducción de infecciones. Todo mundo se apega a esa medida, pero en realidad no hay suficiente evidencia científica. La evidencia científica en la prevención de infecciones del sitio quirúrgico, pues es diferente y ahí hay que buscarlo. Y pues ustedes lo mencionan muy bien de la ORN. O sea, higiene de manos es fundamental. El uso del antiséptico es fundamental. Si usamos una iodopovidona de una concentración que no conocemos, va a ser una iodopovidona. Chequen ustedes las letras chiquitas y a lo mejor la iodopovidona dice al 0.6%. No va a pues funcionar no, como antiséptico. así es. O dice jabón quirúrgico y las letras chiquitas dicen cloruro de benzalconio, cuando es un antiséptico superado, un desinfectante superado. Entonces, a veces queremos ser más, pugnar por estrategias que no nos aportan tanto. Yo no digo que no esté bien, está bien lo que ustedes dicen, bueno, tener una disciplina, que el gorro sí se cambie y cerciorarnos, ¿no? Pero irnos más hacia otras estrategias o lo que mencionaba, de manejamos la sala séptica para que no se infecte el siguiente paciente. Entonces se deja al paciente esperando 1, 2, 3, 4, 5 horas, hasta 24 horas, porque la sala está contaminada. Y se dice que no se use porque está contaminada, cuando en realidad podemos utilizar la sala. Si se limpia y desinfecta, mucho a la hora se puede volver a utilizar la sala para un siguiente paciente. Entonces, tenemos que eliminar ese tipo de prácticas y optar por prácticas con evidencia científica. Me decían, bueno, no mostró bibliografía. Sí, no mostré bibliografía, aunque la bibliografía que dije es de OPS y de OMS. Chéquenlo, está en los manuales y si no, con gusto, escríbanme. Yo les mando la bibliografía que ustedes necesiten para que opten por estas prácticas, que son buenas prácticas y que tienen evidencia científica, ¿no? Hay una pregunta por acá al principio, maestra. Sí. Dice, buenas tardes. ¿Tiene la evidencia científica del uso de zapatos exclusivos para el área de quirófano que si se la puede brindar? Sí, pues vienen las guías del CDC de prevención de Ok, infecciones del sitio quirúrgico, ahí viene. muy bien. Ok. Y Carolina nos pregunta si actualmente en el servicio en el que laboro, SH,
y no contamos con área de lavado de instrumental, por lo que la limpieza se hace en quirófano. Mi pregunta es la siguiente: si el instrumental se utilizó en un procedimiento que se considera como contaminado o séptico, ¿cuál es la forma correcta de tratar este instrumental antes de regresarlo a la SECHE? Gracias, excelente ponencia. Si el instrumental se utilizó en un procedimiento que se considera como contaminado. Es que ya el concepto de procedimiento contaminado no debe de existir. Ya todo procedimiento quirúrgico, el instrumental de todo procedimiento quirúrgico para se afiliados a tiene FEMEC y se 79 tiene que limpiar, o sea, 89 lavar en el centro de lavado y se tiene que mandar 89 para desinfectar en la selle, para esterilizar en la selle. Ya no debemos de manejar como eso un instrumental que se usó en un procedimiento contaminado. En otra plática yo les decía, bueno, es que dicen, es un paciente de hepatitis C, VIH, se considera un instrumental contaminado. No, ese concepto ya debe de desaparecer. Lo tenemos que cambiar ya a la brevedad posible. Así es. Bien, siguen preguntando del calzado, que en algunos hospitales sí ya se los implementaron. Pues qué bueno, ¿verdad? Que sí cambien que no utilicen tanto la bota, ¿verdad? Lupita Hernández Cabrera dice: en mi unidad, cuando hay una cirugía contaminada, fumigan la sala y después realizan la limpieza de la misma. Es una mala práctica, ya que se le comentó a la jefa de servicio, pero no cambia su forma de actuar. Y aquí supongo que quiere como algún consejo. Pues más que todo es la vivencia, ¿verdad? Lo que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Y que obviamente las fumigaciones no tienen ahorita ninguna razón de ser. Limpieza de las áreas, ¿verdad? Sí, pues con el área de prevención y control de infecciones, eso es importante. La Sí. gestión, ¿verdad? La gestión. Así es. Y No es sé que si hay resistencia al cambio. Lo Sí. vemos también con la higiene quirúrgica de manos, sí. A pesar de que se les dice no al cepillo, ahora ponen sus budinaras. Hay hospitales que tienen con jabón líquido y ahí le ponen gasas para que se tallen con ellas. Imagínate cada vez tomar uno, pues es contaminación. Sí. Entonces, por más que se les explica, pues uno lo enseña, ¿no? Pero en las unidades médicas siguen con esa mala praxis. Pues sí, Entonces, yo creo que aquí como federación sí sería bueno emitir recomendaciones. Sí, en eso estamos. Sí, que se haga como recomendación porque para eso están como asociaciones y federaciones, para ir Claro. viendo las buenas prácticas, precisamente. Una última pregunta de mi parte. Aquí dice: maestra, soy Marcos Salmerón. ¿El producto Lysol es efectivo para desinfectar equipo médico? Pues el Lysol es más bien utilizarlo para casa, no para el hospital. Ya hay guías internacionales que hablan acerca de los antisépticos que son de utilidad y desinfectantes que son de utilidad para los hospitales, no Lysol. Sí, deben de ser desinfectantes, como decimos, grado médico, sí. Los gérmenes que tenemos en los hospitales son multiresistentes, muy diferente, ¿verdad? Entonces, a los de casa. Sí, debe ser todo grado médico. Sí, exactamente. Muchas gracias, maestra Marta. No, con gusto. Dice: ya no entendí, ya no se usa el cepillo quirúrgico para el lavado de manos. Entonces, ¿cómo o qué se debe utilizar para el lavado de manos quirúrgico? La higiene quirúrgica de manos, ¿sí? Ya no es con cepillo. El cepillo genera abrasiones en la piel y también eso es una contaminación. Hay ponencias, hay varias ponencias. Tenemos 3, 4 ponencias donde ahora es fricción
fricción piel a piel Exactamente. De correctamente, hecho, hasta siguiendo los pasos. se puede utilizar alcohol con alguna solución alcoholada también. Sí. Sí, Héctor, ya no se usa el cepillo quirúrgico, ¿sí? Así es. Es fricción piel a piel, siguiendo los pasos. Te recomendamos que veas nuestros videos que tenemos aquí. Hay varias ponencias de cómo hacer la higiene quirúrgica El en canal de manos. YouTube de FEMEC. En el canal, entra al canal de YouTube FEMEC y ahí Ahí está. buscas. Exacto. Preguntan por los cultivos de las alas, Martita. Maestra Marta, los cultivos. Ajá, los cultivos se llegan a justificar en cierto tipo de brotes, microorganismos, nada más, pero no cultivos de rutina De como rutina. que se quedaban las cajas de Petri en los rincones del quirófano, no. Hace como unos 8 años más, 5, 8 años más o menos, tomamos cultivo pero del aire y a veces sí se llega a justificar si no te están funcionando bien tus filtros, por ejemplo. Pero así como así tomar cultivos, no. Eso no. Muy bien. Están preguntando, siguen con lo de la higiene de manos. Hay Maestra, varias. Sí. Yo quisiera resaltar la importancia de lo que, una de las precauciones que nos recomendó la maestra Marta respecto al uso de la mascarilla N95 o algún equivalente. N95. Ajá, N95 o algún equivalente en el quirófano, precisamente por todos los agentes contaminantes que tenemos en esta área, ¿no? Como el humo del electrobisturí, todos los gases o aerosoles que se generan con la máquina de anestesio, las esquirlas de los huesos o con los motores en traumatología, por ejemplo, etcétera. Entonces sí, resaltar la importancia de esta mascarilla para nosotros en el quirófano, aunque no vayamos a tener algún paciente con alguna patología agregada respiratoria, ¿no? O el mecanismo de transición por gotas o por aerosoles. Entonces, sí, precisamente por el contacto con estos agentes contaminantes, sí, usar siempre en el quirófano esta mascarilla, que no en todos los hospitales nos la proporcionan. Ellos creen que no se justifica, pero bueno, ahí es donde nosotros tenemos que, con la evidencia, justificar y, bueno, gestionar para que sí nos los den. Sí, por supuesto. Mire, a veces sí se nos hacemos de rutina nuestras actividades y dejamos incluso de perder como la pasión por el trabajo mismo. Y eso nos lleva como a una rutina. Y la rutina muchas veces nos lleva al aburrimiento y el aburrimiento, ¿por qué no decirlo? Hasta no hago tal o cual procedimiento. El apego a higiene de manos en el quirófano en general, se dice que es muy bajo y recordemos que están los 5 momentos de la higiene de manos de la OMS. Lo tenemos que retomar. Eso es importante, vigilar que el grupo de anestesiología también lo haga, ver que las acciones esenciales para la seguridad del paciente se aplican también en el quirófano. No nada más aplicamos la acción esencial número 4. Se aplicamos todas las acciones, pero se nos olvida. Repito, esta rutina nos lleva al aburrimiento, el aburrimiento nos lleva, pues sí, a la flojera y ya mejor no lo hago. ¿Para qué lo hago? No me toman en cuenta. Se nos olvida cuál es el verdadero sentido de estar presente y de estar en un servicio crítico tan importante para una institución. Sí, maestra, recordemos que en el quirófano también debemos tener allí nuestro antiséptico, de tal manera de que si en ese momento no podemos salir del quirófano propiamente dicho, a hacernos nuestra higiene de manos con agua y jabón, pues bueno, allí tenemos un antiséptico. Muchas veces vemos a nuestras circulantes
usando el teléfono y de repente va a hacer alguna actividad y ni siquiera se ponen alcohol o clorhexidina para higienizar sus manos y así siguen haciendo las actividades. Entonces, el celular o los dispositivos electrónicos tendrían que estar también restringidos o darles ciertos cuidados también para higienizarlos, desinfectarlos, porque sí es un fómite y es muy, muy importante que tengamos esa conciencia de que podemos transmitir a través de ellos o del contacto estos microorganismos patógenos. Exactamente, exactamente. Cuando tuvimos el problema de pandemia, ¿recuerdas, Isa, que incluso comentamos, había las bolsas para el celular? Sí. Y entonces era limpiar el celular, guardarlo limpio y limpiar después la bolsa plástica que lo protege, ¿sí? Y eso por estar en continua comunicación, por tanto cambio y por la protección que había en ese momento. ¿Por qué se dejó de usar? ¿Sí? Se puede traer en una bolsa plástica que se pueda limpiar también por fuera. Bueno, ahora ya una tenemos recomendación como desinfectantes que sirven para estar desinfectando nuestro celular. Sí, también. A veces es mejor implementar políticas que prohibir, porque pues el trabajador a veces requiere del celular. Claro que con políticas establecidas, porque a veces, pues sí, en preparación de medicamentos no debemos de sacar el celular porque es un distractor. La música misma puede ser un distractor, pero en otros momentos sí se puede permitir y sí se debe establecer el uso del desinfectante o sea, estas toallas impregnadas de alcohol o de hipoclorito también hay toallitas, las toallas impregnadas. Exactamente.